Muy bien. El mensaje de esta mañana tiene que ver con las señales del tiempo final. Y dentro de esas señales que nosotros estamos viviendo, hemos entrado en la etapa donde comenzamos con los principios de dolores. Esta etapa del tiempo final es un tiempo donde van a haber situaciones en la vida de la iglesia cristiana que les va a llevar a los creyentes a poder aferrarse a Cristo con todas sus fuerzas. Así que esta etapa que estamos viviendo, en Mateo capítulo 24, el Señor Jesús anunció como señales de los tiempos finales. Y lo leemos de esta manera desde el versículo 3 en adelante del libro de Mateo. Dice así: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Hasta aquí nomás leemos. Encontramos este pasaje de la Biblia que es profético. Y es un pasaje del evangelio donde Jesús estaba anunciando cómo iban a ser los tiempos finales. ¿Qué iba a pasar en el tiempo final? Este tiempo que estamos viviendo es un tiempo donde la maldad ha aumentado y cada día va a ir más en aumento la maldad de toda la sociedad. Encontramos que el ser humano cada día está más corrupto que nunca, cada día va a haber más perversión en lo sexual, cada día va a haber más cosas que se van a naturalizar, cosas malas, cosas perversas que las van a naturalizar, para que la sociedad va a encontrarse en una situación en donde toda persona que tenga principios o conceptos morales establecidos va a estar desubicado en el tiempo que estamos viviendo. Mire, estaba leyendo unos artículos y uno de los artículos decía así, que hay un país de Europa que ha declarado el sexo como deporte. Y están haciendo competencias internacionales de sexo con público y con jueces que van a juzgar las relaciones sexuales abiertas, obviamente mostrándolas, su actividad sexual. Mire la perversión en la que estamos cayendo. El mundo entero está cayendo en una perversión. Lo que antes era privado, del ámbito privado de las personas, ahora se va a convertir del ámbito público. La pornografía va a ser como un deporte que va a poder verse, visualizarse y transmitirse. Mire la terrible perversidad en la que estamos cayendo como sociedad. Esto está en Europa, pero prontito van a estar algunos legisladores de acá queriendo legalizar y queriendo hacer este tipo de cosas. La perversión va a ser tan grande que va a haber algunos que van a tratar de imponer este deporte en los colegios. Así que va a convertirse la pedofilia en una práctica deportiva. Así que si va a haber un adulto enseñándole a un niño estas cosas, va a poder justificarse que le está enseñando a practicar el deporte. Miren lo que vamos a llegar. El mundo entero está pasando por una perversidad tremenda y cada día vamos a ir de mal en peor. A lo malo lo van a llamar bueno y a lo bueno lo van a llamar malo. Hoy en día también otra publicación que se van a prohibir las expresiones y las canciones cristianas en las redes sociales porque son
ofenden a aquellos que no las practican. Así que va a ser algo malo hablar de Jesucristo, hablar de que Jesús murió por nosotros en la cruz, va a ser considerado algo malo. Así que nosotros como cristianos vamos a ser censurados por nuestras prácticas. Hoy todavía utilizamos las redes sociales para transmitir nuestras predicaciones, nuestros mensajes, pero muy pronto tal vez eso también sea censurado de tal manera que no lo podamos hacer para evitar que la iglesia siga extendiendo el reino de los cielos. Lo primero que va a venir este tiempo, los tiempos finales, es un engaño religioso. Y en esta época del engaño religioso, la Biblia habla de los falsos profetas que se van a levantar para engañar, si es posible, aún a los escogidos de Dios. Este proceso del engaño religioso, va a haber falsos profetas que muchos de ellos van a decir, yo soy el Cristo, va a decir, helo aquí, helo allí. Y van a tratar de engañar a las personas atribuyéndose poderes sobrenaturales y atribuyéndose señales. Muchas de ellas van a ser engañosas, pero otras van a ser reales, porque la Biblia menciona que se ha soltado el espíritu del anticristo. Y en el espíritu del anticristo dice la Biblia que van a ser señales el anticristo, de tal manera que va a hacer descender fuego del cielo, vapor de humo va a subir y va a haber señales que van a ser irrefutables. Pero es un poder que Dios le permite tener para que engañe aún a los escogidos de Dios. De tal manera que toda persona que no esté firme en la fe en Dios, toda persona que no tenga su doctrina bien clara de saber qué cree con respecto a Dios, entonces va a ser muy fácil de engañar. Pero este es el tiempo del engaño religioso, en el cual ya estamos metidos en este engaño religioso. Dice un pasaje de la Biblia, harán mercadería de vosotros, de tal manera que las iglesias se van a volver ultramaterialistas, porque es el espíritu que va a reinar del último tiempo, va a ser el materialismo. Y parte de eso justamente entra en lo que se llama el evangelio de la prosperidad, entra dentro de esta línea del materialismo, catalogando a las personas que la bendición de Dios se mide por lo que las personas tienen. Y ahí está el gran error. Y transformar a la iglesia en un sacadero de dinero, y lo que muchas personas o pseudos apóstoles, llamándose así a sí mismos, engañan a mucha gente metiéndose e infiltrándose en la iglesia con nuevas doctrinas extrañas. Nuevas doctrinas extrañas. Extrañas porque no son bíblicas, son doctrinas sacadas de la Biblia, pero no bajo el contexto bíblico, sino sacadas fuera del contexto bíblico, haciendo prácticas que hacen a la gente simplemente con el fin de sacar dinero, simplemente el fin es de sacar dinero. Estas personas van a engañar a muchas personas, de tal manera que van a suceder escándalos dentro de las iglesias, y esos escándalos van a sacar a luz cosas que van a aparecer dentro de las iglesias, perversiones, abusos, toqueteos sexuales que van a haber dentro de las iglesias. Estábamos hablando con unos pastores amigos que vinieron estas semanas anteriores de Chile y que nos hablaba de ciertos toqueteos que a veces parecen normales o parecen naturales. Personas que tienen la cabeza media perversa y exceden su toque, porque no tratan, como dice la Biblia, a las jóvenes respetuosamente como si fuesen sus hermanas. Entonces se pasan de la raya y esos toqueteos van a poder ser denunciables. En Chile son denunciables, de tal manera que no necesitan ni siquiera testigos, simplemente con que una persona se levante y diga me tocó, ya está. Simplemente se le cree y se toma como parte de una prueba el testimonio. Así que mucha gente lo va a manifestar simplemente con un testimonio de una persona que dice que le tocaron, por lo cual es tan importante hoy tener cámaras y pruebas por todos lados, porque cualquiera puede decir cualquier cosa y engañar y destruir y ensuciar, por lo cual necesitamos que todo esté grabado en este tiempo. Ahora bien, este tiempo que va a hacer va a escandalizar a la iglesia, porque van a sacar a luz cosas que están en la iglesia, ¿me entiende? La iglesia católica está inmersa en una gran cantidad de escándalos sexuales por causa de la pedofilia y por causa de abusos sexuales
a niños. Pero para que esto no se vea tan gravoso, también está la investigación sobre las iglesias evangélicas, de lo cual muchas personas están también cayendo y siendo manifestadas de que han hecho cosas, han tocado personas, han tocado niños, han afectado familias. Y entonces esto va a producir escándalos. Mucha gente en este escándalo religioso va a perder su fe. Porque es parte de lo que viene y es parte de lo que está profetizado y que va a suceder. Dentro de todas estas situaciones, la iglesia tiene que seguir predicando el evangelio, y aunque muchas personas cuando prediquemos el evangelio se van a escandalizar de la iglesia por las cosas que se van a escuchar y por las cosas que van a suceder, pero esto dice que es principio de dolores, que esto tiene que pasar. La Biblia dice en el libro en una de las cartas de los profetas, de los epístolas pastorales, dice que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío en el día del juicio? Por lo tanto, Dios necesita limpiar a su iglesia de toda inmundicia, de todo lo malo que pueda existir. Y por esa razón es que Dios va a mandar que esto salga a la luz, que todo salga a la luz. Amén. Así que usted tiene que ver que todo va a salir a la luz. Y cuando las cosas salgan a la luz, muchos van a ser avergonzados, muchos se van a escandalizar, pero todo esto es necesario para que la iglesia sea limpia. ¿Cuántos dicen amén? En el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 35, también nos habla la Biblia allí de que hay un tiempo para limpiar a los líderes, porque dice que los grandes caerán. Dice, dice también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Es decir, que Dios, si bien su venida está cerca, pero Dios tiene un tiempo para cada cosa. Y Él necesita que la iglesia que va a ser levantada sea blanca, resplandeciente y gloriosa. Amén. Amén. No porque estemos llegando al tiempo final y los tiempos sean peligrosos, Dios va a aceptar cualquier cosa en su iglesia. La iglesia tiene que ser blanca y resplandeciente, porque está bien claro que la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Así que usted tiene que saber que Dios no va a aceptar porque estemos luchando o estemos pasando tiempos difíciles. No te va a aceptar tu vida si tú no estás con vestiduras blancas. Amén. En una de las parábolas del Señor Jesucristo, cuando habló de los convidados a la boda, dijo que había invitado el Señor a la boda y la gente toda se excusaba y no quería venir a la boda. Entonces mandó a sus sirvientes, vayan por todos lados, por los valles, por los vados, y busquen, y a todo el que encuentren, invítenlo a la boda. Porque si los invitados no quisieron venir, traigan a todo el que encuentren. Y cuando salieron, encontraron gente y se llenó el lugar. Pero vino, dice el Señor, y empezó a mirar y a revisar, y encontró a uno que no estaba vestido con ropas de gala. Es decir, que había entrado sin haberse preparado para entrar a las bodas. Entonces le preguntó qué hacía ahí, vestido de esa manera. Y él lo hizo sacar, atado de mano, lo tiró, lo echó fuera. ¿Por qué? Porque esto te enseña que aunque estemos predicando un evangelio que muchos rechazan, pero algunos lo aceptan, sin embargo, las exigencias del reino de los cielos siguen siendo y siguen estando intactas. Amén. Si vos querés ir al cielo, tenés que estar en santidad. Amén. No se puede entrar al cielo sin estar en santidad. Por lo tanto, las exigencias del reino no han bajado en absoluto para la iglesia, ni para los líderes, ni para nadie. Dios te está llamando a entrar al reino de los cielos, y para entrar al reino de los cielos tenés que arrepentirte de tus pecados, convertirte verdaderamente a Dios y cambiar de vida. Y si no estás dispuesto a todo eso, entonces no vas a poder entrar al reino de los cielos. Por eso es que el último tiempo tiene que ser así, un tiempo difícil. Difícil, un tiempo para que los fieles se aferren a Dios y se agarren a Dios con todas sus fuerzas. Por eso tiene que ser así el tiempo. La Biblia muestra también
En Mateo 24, del 22 al 26 lo leemos también, dice: y aquellos días, si no fueren acortados, dice, nadie será salvo. Así que si usted piensa que está firme en el Señor, mire, usted está firme porque todavía no ha sido atacado ni ha sido destruido. Pero dice que si estos días no hubiesen sido acortados, nadie, no quedaríamos ninguno fiel al Señor. Todos quedaríamos en el descarte. Pero dice así, dice, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán. Si fuese posible aún a los escogidos, dice, ya os lo he dicho antes. Amén. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar advertidos que esto va a pasar. Esto va a pasar. Este tiempo hay muchos predicadores sensuales, porque la Biblia menciona que va a ser la tendencia, predicadores sensuales. ¿Y qué significa ser sensual? La palabra sensual tiene que ver con los sentimientos. Es decir, predicadores que van a tocar los sentimientos de las personas para sacar provecho. En Timoteo menciona que son que van a predicar de acuerdo a sus concupiscencias. Concupiscencias, es decir, de acuerdo a sus deseos carnales, van a tratar de sacar provecho de la gente. Y los creyentes van a ser víctimas de esto, por lo cual tenga mucho cuidado lo que escucha, lo que ve. ¿Me entiende? Hoy tiene acceso a través de la internet a un montón de prédicas de muchos pastores, muchos apóstoles, muchos profetas, y muchos de ellos son falsos, porque su mensaje no es real, no es genuino, no es verdadero. Su mensaje está torcido y tuercen las Escrituras. Y ahí está el gran problema. Tuercen las Escrituras para sacar provecho de la gente. Pero aquí es donde nosotros tenemos que entender, y los entendidos tienen que aprender a leer la Biblia, a estudiar la palabra de Dios y a aprender la doctrina del Evangelio del reino de los cielos. Amén. ¿Por qué van a ser engañados? Dice, si fuese posible, aún a los escogidos Dios van a querer engañar. Es decir, que el plan del anticristo y de los falsos profetas es el siguiente: es escandalizar a la iglesia, ensuciar y confundir y engañar a los escogidos de Dios. Ese es el plan de los falsos profetas. Para eso van a ser enviados. Entonces, usted va a ser víctima de ellos si usted no está firme. Por eso es tan importante este tiempo que estamos viviendo, que es principio de dolores, afirmarse en el Señor con todas las fuerzas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hebreos 10:25 también tiene un pasaje que dice, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, tanto más cuando vemos que el día del Señor se acerca. Así que nos habla que nos tenemos que exhortar unos a otros a ser fieles en congregarnos. Amén. Yo me preguntaba siempre, ¿cómo iba a ser esto de que la gente iba a tomar por costumbre no venir a la iglesia? Si en realidad la costumbre es venir a la iglesia. Pero nunca nos imaginamos que una gran pandemia que iba a obligar a muchas personas a quedarse en sus casas y a hacer cultos virtuales, iba a llevar a la gente a la comodidad de estar en tu casa calentito, tranquilito y escuchando el mensaje. Si te gustaba o no te gustaba, lo único que hacías cambiabas de canal y ya está. Y mucha gente ha tomado esa costumbre. Muchos creyentes dicen ser creyentes, pero usted le pregunta, ¿y a qué iglesia pertenece? No, no voy a ninguna. ¿Por qué no va a ninguna? Entonces, creyentes que no tienen iglesia son ovejas sin pastor. Ovejas sin pastor. Es el gran problema del último tiempo, va a ser este. Ovejas sin pastor, que nadie les puede reclamar nada, que nadie les puede advertir nada, que nadie les puede llamar la atención, porque se enojan y se ofenden enseguida. Ese es el gran problema. Mucha gente que les llama la atención se enoja, da un portazo y se va a otro lado. Total, del otro lado me atienden mejor. Bueno, si tú eres un creyente de esa clase de creyente que se enoja y se ofende y se va, donde vos vayas te vas a enojar, te ofender y se va, si es que te predican el Evangelio. Porque si tú te ofendes cuando alguien te llama la atención, si tu pastor te llama la atención, es porque te está pastoreando. Amén. Es decir, te está corrigiendo.
Y si tu pastor no tiene el derecho de llamarte la atención cuando te equivocas, entonces lo que estás diciendo no es mi pastor. No es mi pastor, me mando solo. Por esa razón es el tiempo final. Y por esa razón muchas personas van a engañar a mucha gente. Muchos creyentes van a ser engañados, van a ser confundidos, van a ser seducidos. Entonces cuando usted escucha las profecías de algunos lugares, de todo, que te va a ir bien, que te va a prosperar, que Dios te va a abrir puertas, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a multiplicar. Cuando usted lee las profecías de la Biblia, los profetas de la Biblia, ningún profeta venía con mensajes halagüeños. ¿Sabe lo que significa halagüeño? Mensajes que lo que hacen es halagarte. Ningún profeta venía con mensajes halagüeños. Porque cuando Dios mandaba a un profeta era porque le estaba advirtiendo al pueblo por causa de su pecado. Ahí está el gran problema. Los falsos profetas predican mensajes halagüeños. Mensajes que quieren halagar tus sentimientos y hacerte sentir bien contigo mismo. Entonces, hay de aquel, dice la Biblia, que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Entonces, si Dios te advierte, es porque te ama. Dios te ama y quiere corregirte, porque dice el texto acá que yo corrijo a todo el que amo. Amén. Así que si alguien te está corrigiendo o tratando de corregir, tratando de cambiar, escucha. No seas rebelde, escucha y corrígete del camino para enderezar tu senda y poder ser salvo en el día postrero. ¿Cuántos dicen amén? A ver, alabado sea el Señor. Empieza el tiempo de la apostasía, porque está profetizado. No va a venir el tiempo final sin que antes venga la apostasía. Y usted tiene que saber lo que es la apostasía. La apostasía es cuando las personas se apartan de su fe. La gente se aparta de la fe. Así que muchos creyentes se van a apartar de la fe. Dice el texto que creímos anteriormente, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará por haberse multiplicado la maldad de los hombres. Entonces, la maldad de los hombres va a crecer. En esta apostasía surge lo siguiente en el proceso de la apostasía. Va a haber una persecución sobre las personas verdaderas, los que predican la fe. La persecución va a arrancar a través de los pensamientos de la ideología, por lo cual vamos a ser atacados por la ideología de género. La iglesia va a ser perseguida por la ideología de género y va a ser perseguida por los principios de los cuales son el no al aborto, es uno de los principios, y otro de los principios es el principio del matrimonio heterosexual. Entonces, cuando nosotros hablemos de estos principios, vamos a ser perseguidos por estos principios. Vamos a ser perseguidos por creer en la familia, por defender la familia. Porque si hay algo que se opone al sistema de este mundo, es la familia. La familia con el concepto de la patria potestad. Por lo cual, algo que va a ser atacada va a ser la patria potestad. ¿Y sabe lo que es la patria potestad? ¿Cuántos saben lo que es la patria potestad? Una hermana, dos hermanos. Bueno, la patria potestad, para los que no saben, es el derecho que tiene todo padre de educar a sus hijos de acuerdo a sus principios, de acuerdo a su fe y de acuerdo a sus creencias. Esa es la patria potestad. Es decir, que usted tiene ese derecho. Entonces, para poder inducirte a tus hijos, para poder lavarle la cabeza a tus hijos, para poder hacer que tus hijos piensen lo que el sistema quiere que piense, entonces te van a querer robar a ti la patria potestad y quitarte este derecho como padre y progenitor, de tal manera que tú no puedas oponerte a lo que quieren enseñarle en los colegios. ¿Está entendiendo? Entonces, por ahí va a venir la persecución. Entonces, cuando venga la persecución porque usted piensa de una manera determinada, bajo principios bíblicos, usted va a ser perseguido, va a ser nombrado un retrógrada, va a ser nombrado una persona retrasada en el tiempo, machista y tantos otros adjetivos que le van a poner para denigrar su persona. Pero usted tiene que pararse firme porque es el tiempo final y darse cuenta que esto es parte de la persecución que va a venir contra la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? A ver. ¿Está entendiendo que lo que le estoy hablando es bíblico? ¿Lo está entendiendo que es bíblico? Porque es lo que va a venir. Y es la lucha con la cual la iglesia va a tener que permanecer en el tiempo final. Esta apostasía va a hacer que muchas personas se denuncien a sí mismos, denuncien a su propia familia. Es decir, que se ataquen entre los propios hermanos. Mire lo que dice la Biblia. Dice,
Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Van a provocar divisiones en las familias, porque la Biblia dice que los padres contra los hijos y los hijos contra los padres, la nuera contra la suegra. Es decir, que van a provocar divisiones en la familia. Eso es lo que el sistema va a querer, destruir las familias. El sistema apunta a destruir las familias. Entonces, cuando el sistema logre destruir la familia, no va a haber ninguna barrera para imponer las ideologías que el sistema quiere imponer. El sistema quiere imponer ideologías en la mente y en el pensamiento de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes. De tal manera que los conceptos que quieran imponerles los puedan imponer sin que exista ninguna persona, ningún pensamiento y ninguna barrera que se oponga a esto. Por eso es que la familia tiene que estar firme y nosotros tenemos que luchar en favor de la patria potestad, luchar en favor del derecho que tenemos para poder defender nuestros principios. ¿Cuántos dicen amén a esto? A ver. Muy bien. Lo segundo que comienza es la persecución. Vamos a ser perseguidos por lo que pensamos, por lo que hablamos, por lo que decimos o porque no nos queremos dejar mover del pensamiento. Entonces, allí donde muchos creyentes van a sucumbir a la persecución. Van a sucumbir porque no les va a convenir. Algunos van a perder el trabajo, van a perder lugares de trabajo por estar en ciertos puestos en donde te van a obligar a hablar como ellos hablan o obligar a pensar como ellos piensan. Y si vos no estás de acuerdo, bueno, te van a tener que sacar de ese puesto. Entonces, allí donde muchos creyentes van a tener que luchar con sus principios y van a tener que mantenerse en sus principios sin importar el dinero, sin importar su puesto de trabajo, porque sus principios van a valer más que el dinero. Pero esto no es para todos, porque muchas personas van a sucumbir y van a dejarse arrastrar por el sistema en el cual estamos viviendo. La segunda señal fuerte son las guerras y los rumores de guerra que van a venir sobre la humanidad entera. Principio de dolores menciona la Biblia y dice que habrá nación contra nación, reino contra reino. Lo que hoy estamos viviendo, escuchando de la guerra que sucede en Ucrania, no solo va a pasar en Ucrania, sino que el mundo entero va a entrar en guerra. ¿Me entiende? El mundo entero va a entrar en guerra. Hoy se están preparando las fuerzas de Europa, haciendo una manifestación de poder, trayendo, no me acuerdo cuántos eran, pero eran 2.500 aviones y volando todo el cielo de Europa para poder demostrar que tienen poder de resistencia o de defensa contra Putin, por supuesto. Pero en contraposición de esto, los chinos también están trayendo su armamento bélico y mostrando también su demostración de poder para mostrar que también ellos tienen poder, ¿no? El tiempo final va a haber una guerra, la guerra de Armagedón que se tiene que formar. Y en esa guerra de Armagedón va a haber un ejército de 1 millón de soldados que va a bajar del norte para invadir la tierra prometida. Para eso el río Éufrates se tiene que secar. Y ya el río Éufrates ya se está secando. Para que puedan pasar por tierra seca para poder invadir Israel. Esto es parte de las señales del tiempo final. Entonces, en esta guerra va a intervenir China y Rusia, los que van a conformar este ejército. Simplemente tienen que pasar, por eso es que la guerra comenzó. Y usted tiene que saber que esto es parte de las señales del tiempo final. La Biblia habla de peste, de hambre y de terremotos. 3 cosas que vamos a pasar. Por lo cual ya hemos pasado por una de las pestes, si bien la humanidad ha pasado por muchas pestes, pero vamos a seguir pasando por pestes. El hambre que va a venir, mire, Argentina, un país productor de alimentos, y en la peor crisis que estamos, donde la gente está padeciendo hambre y está bajo la línea de la pobreza, a pesar de que somos un país productor de alimentos, a pesar de ello. Pero el hambre es parte de lo que va a venir sobre la humanidad entera. Entonces, el aumento de los alimentos. En Apocalipsis, cuando menciona uno de los caballos de Apocalipsis, es el caballo que trae la guerra y otro es el caballo que trae el hambre. El hambre. Y otro, el tercero, es el caballo que trae la muerte.
Y el caballo que trae el hambre es un caballo que menciona una expresión que dice así: 1 kilo de pan va a salir el salario de un día de trabajo. 1 kilo de pan va a ser el salario de un día de trabajo. Por lo tanto, cuando venga esa hambre que va a bajar sobre la humanidad entera, los precios de los alimentos van a aumentar. Así que si bien hoy Argentina somos un país barato para el mundo entero, pero los precios de los alimentos van a aumentar. Por lo cual nosotros tenemos que aprender a autosustentarnos. Si hay un consejo que puedo darle este tiempo es: aprenda a generar sus propios alimentos. Y aprenda también a tener su propia energía para no depender del sistema. Porque el sistema te va a atrapar. En este tiempo, China le está prestando dinero a Argentina. Y ese dinero no es gratis, sino que es a cambio de varias cosas que van a venir a cambio. A cambio de soberanía, a cambio de litio, a cambio de las aguas que tenemos, a cambio de los minerales. Entonces, el gran problema va a ser el endeudamiento que tienen los países. Los países latinos están endeudados y los países como de Occidente tienen recursos. Entonces, lo que van a hacer ellos es querer dominar todos los recursos naturales que tiene el mundo entero. ¿Me comprende? Argentina es un país rico en minerales, rico en energía, rico en gas, rico en petróleo, rico en aguas, pero no nos sabemos administrar. Y al no sabernos administrar, vamos a terminar siendo esclavos y regalando y entregando nuestras riquezas. Por lo cual tiene que saber usted que las cosas van a aumentar, tiene que saberlo. Si quiere una palabra profética, las cosas van a aumentar. Aprenda a cultivar sus alimentos. Aprenda a tener sus propios animales. Aprenda a tener sus propios cultivos. Busque la manera de que esto lo pueda aprender. Si usted nunca no sabe nada de agricultura, no sabe, bueno, aprenda. Si no tiene espacio, bueno, busque espacio. Busque la forma de que esto suceda. La guerra que hoy sufrimos es una guerra de medicamentos. Muchas enfermedades son enfermedades inventadas. ¿Me entiende? Hay enfermedades que se inventaron como ser la hipertensión arterial. Es una enfermedad inventada, porque antes necesitábamos tener 250 para ser hipertenso. Después se bajó a 190. ¿Para qué? Para vender pastillitas de hipertensión. Es una guerra médica, es una guerra de las farmacéuticas. Entonces, han creado enfermedades. Y parte de esta pandemia que nosotros vivimos, yo no sé si nos fue creada también para vender las vacunas, para atar la gente. Hoy Argentina quiere desligarse de la responsabilidad de las vacunas y quieren borrar todos los archivos de las vacunas. ¿Me entiende? Y una de las cláusulas que después vamos a ver bien, que impide la donación de sangre, es toda persona que fue expuesta a una vacuna experimental no puede donar sangre. Todos fuimos expuestos a una vacuna experimental. Así que estamos en la lona, por eso es que hay faltantes de sangre. Entender esto nos ayuda a nosotros a aprender a vivir y a aprender a cultivar nuestra medicina. Dios dejó la medicina en la tierra a través de las plantas. Dios la dejó. Así que aprenda a cultivar su medicina. Aprenda a saber los principios médicos que tienen las plantas, que te van a ayudar a no tener que permanecer atado a un remedio, no tener que permanecer siempre ligado a los fármacos, que es la gran industria económica que maneja el mundo entero. El mundo se va a volver altamente materialista, altamente materialista. La gente va a estar atada al materialismo, atada al dinero, porque el sistema necesita tener a todas las personas atadas dentro del sistema económico. El sistema lo necesita, porque pronto van a ser lo que se va a llamar, digamos, el reino del anticristo y del falso profeta. Muy pronto va a estar en escena esto, hermano querido. Y cuando esto esté en escena, lo que va a hacer es que se va a imponer la marca de la bestia.
Y cuando se imponga la marca de la bestia, nadie va a poder comprar ni vender nada si no tiene la marca de la bestia. Cuando eso se imponga, el dinero sale del mercado. Y el punto está en que se va a apuntar a unificar el dinero del mundo entero. ¿Cómo se va a unificar eso? Bueno, una de las formas es el dinero electrónico. El dinero digital que todos empezamos a manejar a través de del banco, de la tarjeta de crédito, de las cajas virtuales. El dinero digital es parte del principio de esto. Entonces, de tal manera que usted hoy puede con su celular comprar, vender, depositar, transferir, cambiar dinero. Con el celular lo podemos hacer, ¿o no? ¿Me entiende? Entonces, el gran problema es si alguien te roba el celular. Porque si alguien te roba el celular y le saca el chip y pone el chip en otro celular, puede usar tus cuentas bancarias, le pone claves nuevas e inmediatamente tiene acceso a todo lo tuyo. Simplemente con hacer esa trampita que los que se dedican a robar la saben cómo hacer. Entonces vamos a suceder situaciones en el mundo en que el mundo va a estar en peligro. ¿Para qué se hace esto? Esto se hace porque el anticristo, cuando venga a imponerse sobre la tierra, va a traer una pseudo paz mundial. Una pseudo paz, una falsa paz que va a durar los 3 años y medio de la gran tribulación, los primeros 3 años y medio de la gran tribulación. Muy bien, avanzamos. ¿Cómo va a ser el estado de la iglesia del tiempo final? Apocalipsis 3, allí en la pantalla lo va a poner mi hermanita, 14 dice así: escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy en la puerta y llamo: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Alabado sea el Señor. En este pasaje de la Biblia encontramos la realidad de la iglesia del tiempo final. ¿Cómo va a ser? Una iglesia tibia. Mire, cuando nosotros en la iglesia nos saludamos para los cumpleaños, todos nos saludamos para los cumpleaños. Pero no somos una congregación que aporte valores espirituales a la red. Parecemos más valores sociales. Esto habla de la tibieza también. Habla de la falta de lectura bíblica, habla de la falta de profundidad. Habla de la falta de compromiso de la iglesia. Si bien las iglesias van a estar enriquecidas porque van a haber recursos dentro de las iglesias, y muchos van a confundir en este evangelio del materialismo pensando que porque tenés recursos Dios está contigo. Y nada que ver, nada más lejos de la realidad. Dice, ¿cómo te ve Dios? Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cómo te ve Dios? Miserable, desventurado, pobre, ciego y desnudo. Este es el espejo que Dios le muestra a la iglesia del tiempo final. Así que Dios nos está mostrando una triste realidad del tiempo final, de cómo va a ser el tiempo final. Por eso es que la iglesia va a ser presa del ataque del diablo. Por eso va a ser presa del ataque del diablo. Pero Dios dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. ¿Y qué es ese oro refinado? Es la fe verdadera. La fe, dice, es como el oro y que tiene que ser purificado 7 veces en el horno
como el crisol. Por lo tanto, Dios te aconseja que compres fe. ¿Cómo puedo comprar fe? Nadie puede comprar fe. Pero lo que Dios te está aconsejando, que en este último tiempo tú tienes que ser una persona de una fe verdadera. Un hombre y una mujer de fe verdadera. Y aferrarte a esa fe verdadera que tiene que estar en tu corazón. Una fe probada por fuego tiene que haber en tu corazón. De eso tienes que buscar. En eso tienes que invertir. Otra de las cosas que nos habla, dice que compres vestiduras blancas. Las vestiduras blancas son sinónimo de santidad. No se puede comprar vestiduras espirituales blancas. Solamente es la búsqueda de la santidad. Dice que no se vea, se descubra tu vergüenza. Algo que tenemos que tener es la iglesia tiene que limpiarse, hermano. La iglesia de este tiempo tiene que limpiarse. Nosotros necesitamos limpiarnos de toda cosa oculta, toda cosa vergonzosa. Hay que limpiarse. Amén. Todo va a salir a luz. Así que usted o se limpia o va a ser en algún momento avergonzado, porque el pecado sí o sí va a aparecer, va a salir a luz. Esto es lo que nos aconseja Dios, buscar vestiduras blancas. Hermanos, la iglesia del tiempo final a la cual el Señor viene a buscar es una iglesia con vestiduras blancas y resplandecientes, sin arruga y sin mancha. Esa es la iglesia final, el que el Señor va a rescatar y va a llevar a su presencia. Y lo otro que nos dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Esto habla de, tenemos que adquirir visión. Visión, porque Dios ve a la iglesia ciega, miserable la ve. ¿Qué es ser miserable, hermano? ¿Qué es ser miserable? Bueno, ahora cuando veamos el culto de misiones, quiero ver cuántos vienen al culto de misiones el domingo 25. Porque eso es lo miserable de la iglesia. Si hablamos de un cumpleaños, estamos todos. Pero si hablamos de ir a las misiones, no queda nadie. Eso es lo miserable. Lo miserable, estamos para lo social, sí. Pero para ir a trabajar hay que levantarle la mano con un criqui para que la pueda levantar hacia el cielo. Eso es lo miserable. Lo miserable para ir a un hospital. No tengo tiempo. Lo miserable para visitar un lugar, no tengo tiempo. Lo miserable para llevar alimento, no tengo tiempo. Estoy muy ocupado. Eso es lo miserable. Esa es la iglesia miserable. Entonces, iglesia, aprende a ser espiritual. Aprende a ser espiritual. Aprende a buscar cosas espirituales. Aprende a llenarte de santidad, a buscar lo primordial para el reino de los cielos, no lo superficial. ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? A ver. Claro que te tiene que doler, hermano. Porque Dios nos hizo una radiografía y vio cómo estamos por dentro. Y ahí nos mostró cómo estamos por dentro. Y no es que seamos nosotros, sino que toda la iglesia de Cristo está así. Pero gracias al Señor que hay una profecía en el libro de Joel que dice: en el último tiempo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Joel capítulo 2. Los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones. Derramaré mi espíritu sobre mi siervo y sobre mi sierva. Profetizarán. Dios quiere despertar a la iglesia del tiempo final. Dios va a enviar su derramamiento del Espíritu, pero tenemos que meternos allí, bajo ese derramamiento del Espíritu. Meternos bajo esa unción de Dios para ser limpio, para ser transformado, para ser lleno de gloria. Porque es lo único que nos va a mantener firme en el último tiempo para todo lo que va a venir. Necesitamos ese derramamiento de santidad. Necesitamos estar bajo el derramamiento que nos impulsa a buscar la santidad, a buscar al Señor. Si tú no buscas la santidad, la tibieza te va a hacer enredarte en el pecado. Si tú no buscas del Espíritu Santo, el diablo va a hacer que tu carne reine y que tu carne te domine. Que los vicios te dominen, que la carne te domine, que los pensamientos carnales te dominen, que el materialismo te domine, que el trabajo te domine, que los problemas te dominen. Y ahí te va a tener el diablo entretenido, dando vuelta todo el tiempo, que no tengas tiempo para las cosas de Dios. ¿Entiende cómo es el tiempo final? Estamos en el escenario del tiempo final. Estos son principios de dolores.
donde tenemos que pasarlo, experimentarlo. ¿Cómo vamos a sobrevivir? Bueno, esfuércese por ser santo, esfuércese por servir, esfuércese por buscar al Espíritu Santo, esfuércese por mantenerse en la doctrina de no ser engañado, de que usted pueda discernir cuando hay un engaño, cuando alguien te está hablando todo lo bueno. Si viene un profeta y te dice que todo está bien en tu casa, listo, ese no es de Dios. Porque si fuera de Dios te marcaría tus defectos, tus errores, te los marcaría. Te diría que te arrepientas. Porque mire, el profeta de la Biblia es la palabra profética más segura, es la profeta mayor, y nos está diciendo, pobre, ciego, miserable y desnudo. ¿Y cómo los otros profetas te están diciendo que está todo bien, que bendición, bendición? Se ve que no son nada de Dios. Porque Dios no te habla así. Dios dice, al que amo, reprendo a todo aquel que amo. Dios te reprende porque te ama, hermano. Pero claro, te va a reprender un pastor porque te ama, hermano. Pero la mayoría de la gente no está dentro de las iglesias. La mayoría de la gente está afuera porque no quiere que nadie le reprenda. Porque lo único que quiere es que le digan cosas lindas. Pobre de ellos. Necesitamos buscar la fe verdadera, hermano. Usted tiene que tener una fe verdadera. No puede caerse porque hace frío. No puede caerse porque tiene problemas. No puede caerse porque le pasan cosas. Te tienen que pasar cosas en la vida para que te aferres de Dios. Tienen que pasar situaciones en tu vida para que te agarres de Dios con toda tu fuerza. Para que crezcas en la fe. Que no seas un creyente livianito, superficial. ¿Me entiendes? Que cuando tengas problemas, seas un hombre de fe, una mujer de fe. Que reclame las promesas de Dios y se pare firme y luche con la fe en Dios. Pero si tú te desanimas porque estás solo, porque te sientes, ¿me entiendes? Porque nadie está al lado tuyo, hermano, Dios te va a poner en un punto crítico de vida. Recuerda que te van a traicionar, te van a denunciar, te van a meter preso. Pero la Biblia dice, cuando estén presos no se preocupen por lo que han de decir, porque el Espíritu Santo les va a dar palabra en su boca para que den testimonio. Así que cuando venga esa situación de que haya encarcelamiento, gócese y alégrese de ser tenido por digno de predicar el Evangelio. Amén. Y aproveche la situación para predicar de Cristo y no le importe lo que digan. Alabado sea el Señor. Amén. Mantengámonos firmes, hermano, porque este tiempo está viniendo, ya está empezando y ya está sucediendo en el mundo entero. La iglesia está entrando en este carril y necesitamos mantenernos firmes, aferrados al Señor con todas nuestras fuerzas. Amén. Alabado sea el Señor. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Espero que la grabación salga allá atrás, porque esta se trabó. Mire, hoy estaba, mientras preparaba esto, lo tenía todo listo y se me borró todo. Lo tuve que hacer de vuelta. Lo hice de vuelta. Lo grabamos y se trabó. Hay alguien que no quiere que esto se escuche. Espero que lo escuche. Y que en su mente no se borre. Que en su mente no se borre. Dios quiere que escuchemos estas cosas, hermano. Usted tiene que escucharla. Usted tiene que llenarse del Espíritu Santo. Llenarse de fe. Sus vestiduras tienen que ser blancas, resplandecientes, sin arruga, sin mancha. Este es el tiempo para estar limpio, hermano. Te invito a cerrar tus ojos y que tú te mires a sí mismo, hacia adentro. Si hay algo en tu alma, en tu mente, en tus acciones que no agrada a Dios, purifícate, transfórmalo. Pídele al Señor con toda tu fe: Señor, cámbiame, transforma, arranca esto de mi vida. Alabado sea el Señor. Señor, limpia la iglesia de Cristo. Purifica a tus hijos, a tu pueblo. Despierta a tu pueblo.
Señor, levanta a tu pueblo en fe, en poder, en autoridad, en la visión de predicar el evangelio del reino hasta lo último de la tierra. Levanta a tu pueblo, Señor, para que seamos un pueblo escogido, digno de ser llevado hacia el cielo. Señor, danos valor y la fuerza y la determinación para predicar el evangelio y para ser fieles, Señor, a pesar de todo lo que nos vaya a pasar. Señor, que nuestra fe no decaiga, que nuestro amor no se enfríe, sino que podamos amarte a ti con todas nuestras fuerzas, Señor. Te ruego que tú nos des una fe verdadera y que coloques en nosotros vestiduras blancas, Señor. Te lo ruego. Que este tiempo que vivimos, que tal vez muchos se van a enfriar, pero ayúdanos a nosotros a estar con nuestro corazón ardiendo en la presencia del Señor. Ardiendo en la presencia del Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, Padre. Alabado sea el Señor. Levante sus manos y dígale: Señor, enciende mi alma. Derrama del Espíritu Santo sobre mí. Lléname de tu gloria, de tu poder. Llena mi cuerpo y mi mente de tu Espíritu Santo. Llena mi espíritu de tu gloria, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cantamos esta alabanza